necesidad de pensar el trabajo distinto, ¿no? La incorporación de los hombres de manera más equitativa al cuidado, a la parte de cuidados, pues implica también repensar el trabajo del ámbito masculino de formas distintas, ¿no? Digo, no solo por temas como la licencia de paternidad, sino también como temas como la licencia para faltar porque los hijos están enfermos o los horarios de trabajo, ¿no? Entonces es como un momento de reacomodo en diferentes dimensiones, desde la parte del trabajo dentro de la estructura económica en general, pero también de cómo entendemos el trabajo. Y yo creo que esa es una de las líneas en donde hay más incertidumbre y que además a lo mejor no lo encuentras tanto en la agenda de desarrollo porque uno no sabe cómo ni por dónde, ¿no? Eso sería en términos de la parte de trabajo. Y que sí, que efectivamente lo que le funcionó al sudeste asiático en términos de capitalizar el bono demográfico en los 90s, pues no necesariamente es el mismo escenario 20 años después, ¿no? Entonces no solo es el mercado de trabajo, sino también pues el cambio en la dinámica económica en general. Bueno, el tema de los pueblos originarios, como yo mencionaba, esta es una agenda latinoamericana. El tema de la afrodescendencia pues tiene mucho más relevancia y tradición en otros contextos como el colombiano, como el brasileño, y eso hace que se haga explícito para la afrodescendencia en el consenso de Montevideo, pero que además ahí es interesante porque sí tiene un impacto, o sea, el ponerlo en la agenda lo visibiliza para otros contextos, ¿no? No es casualidad que en la encuesta intercensal del 2015 ya se haya incluido la pregunta, que era algo que ya se había visto desde antes. Entonces, bueno, también va correspondiendo con esta idea de cómo la agenda pues va permeando en este caso pues la generación de información, y yo creo que en México ahí pues todavía nos falta y estamos muy atrasados respecto de la tradición y la discusión que ha habido en otros países de América Latina, así que yo diga que está resuelto, pero daba el caso de Colombia y de Brasil. Y lo otro que diría, bueno, parte de lo que pregunta Jorge y Mario Luis, pues tiene que ver con cómo se van haciendo consensos en la agenda, en la discusión internacional. A mí lo que luego me preocupa, y que ese es un eje de discusión o diálogo con el 2030, es que ya que llegas a los 17, de ahí a la implementación de políticas hay un saltote, y que estamos a lo mejor muy preocupados por indicadores y menos, ¿no? Pero que tiene que ver con algo que también dijo Rolando en la intervención, en su intervención, y que tiene que ver con la jerarquización y lo que sacrificas cuando jerarquizas, ¿no? Entonces a mí me tocó estar en una reunión en Banco Mundial donde estaban hablando, pues no me acuerdo si era de cáncer cervicouterino, y alguien de África dijo, no, pero ese no se mide, entonces ese otro cáncer no es necesario. O sea, como en las agendas de las políticas de salud, pues lo que no se mide, pues eso no es tan relevante, ¿no? Entonces entender que también cuando jerarquizas, o sea, que es yo no lo voy a resolver porque no sé cómo se resuelve, ¿no? Pero que también cuando jerarquizas excluyes, ¿no? ¿Y qué te implica? O sea, estar conscientes de qué estamos excluyendo, y además con este principio de que si homogeneizas y dices, bueno, cáncer cervicouterino, pero a lo mejor en este otro contexto era más importante el cáncer, no importa, porque la agenda y el indicador está sobre cervicouterino, ¿no? Entonces, estar consciente de qué es lo que estamos sacando, y yo no estoy muy clara de todas maneras, como yo decía, de cómo esos indicadores se traducen en políticas incluyentes, y que tiene que ver con el otro tema que decía Mario Luis. O sea, nadie puede decir, o sea, nadie estaría de acuerdo con decir que no, o sea, la idea de los jóvenes como un eje central en la política de desarrollo de México, o sea, nadie va a decir que no. Pero de repente decir, bueno, pues los de 50 y más, que bueno, ahí sigue habiendo rezago educativo, hay una situación de cómo se va acumulando la incertidumbre en los mercados de trabajo, incertidumbre en el panorama en términos de su proceso de envejecimiento y de qué van a vivir y qué sistema de salud van a tener, etcétera. Entonces, bueno, no puedes renunciar a eso otro, ¿no? Entonces, ¿cómo le haces? Como, pues, no sé, ustedes en el PUED pues nos pueden ir dando más luz al respecto, ¿no? Pero yo creo que justamente el presentar escenarios así, es decir, bueno, yo también creo, y hay una lógica
entre ver a la población como un problema o ver a la población como un recurso, ¿no? Entonces, híjoles, es que tienes el problema de estos 30 y tantos millones que ya quedaron excluidos del sistema educativo, o decir, bueno, más bien lo estás desperdiciando porque es un recurso en términos de población muy importante, ¿no? Entonces, y bueno, pues ahí de hablar de, ya voy a hacer un último comentario, hablar del tema, por ejemplo, migración, muertes evitables, y el embajador, la verdad que es más optimista que yo. Yo voy a contar lo que nos ha pasado con la experiencia migratoria. Yo tengo ya mucho tiempo trabajando con grupos binacionales y ahora multinacionales sobre el tema de migración internacional en México, Estados Unidos y Centroamérica. Y bueno, uno llega como demógrafo y les dice, oiga, pero mire, de veras ya la migración no va a alcanzar los niveles que tenía en el pasado, porque ya la presión demográfica de México no es la del pasado y pues ya la población 15-30, que son los primeros migrantes, ya no va a crecer. Entonces, y les pones así el dato, mire, es el Census, el US Census Bureau, no son datos de México, son datos de ustedes. Dicen, pues, pero de todas maneras hay que hacer un muro, ¿no? Entonces, esta desconexión entre los datos duros y el argumento político, que yo creo que se aplica para migración, pero que se aplica para el tema ambiental por la noción de si el cambio climático existe, si la intervención humana, o sea, la influencia de la actividad humana en el cambio climático existe o no. Sí, yo creo que hay, como usted dice, hay que estar insistiendo en los argumentos y apostarle a los argumentos, pero yo ahorita estoy muy desanimada sobre ese tema porque, digo, en el tema migratorio, los datos demográficos que son duros, que dices, no se corresponden con lo que uno observa en el discurso sobre política migratoria, pero inclusive, para que no sea nada más una crítica a Estados Unidos, inclusive en el contexto mexicano, digo, a mí me ha tocado estar en foros en relaciones exteriores que nos dicen, es que nos van a llegar millones de centroamericanos. No van a llegar millones de centroamericanos porque aún juntando a Guatemala, Honduras y El Salvador llegan a 30 millones, ¿no? Entonces es más chico que Canadá, entonces no puede, o sea, aún conceptualmente en otros contextos no es tan fácil hacer ese vínculo entre el dato duro y el discurso político, y bueno, pues eso a mí sí me preocupa. Y bueno, pues creo que más o menos cubrí todo, ¿no? Damos por concluida esta primera mesa agradeciéndole de nuevo la brillante intervención a la doctora Silvia Yorguli y los comentarios del doctor Cordera. La próxima empieza a las 11:15, la próxima mesa con el título Perspectivas de la Pobreza 2015-2030.